acá a nuestro único entrevistado de hoy, porque hoy tenemos una horita nada más. Él es Dante Palma, es profesor en filosofía, es doctor en ciencias políticas, escritor, comunicador, que tiene su programa en Radio Sónica los días sábados también, y bueno, por eso no podemos entrevistarlo los sábados, pues se superponen nuestros programas. Pero bueno, hoy, miércoles, tenemos la oportunidad de tenerlo acá. Muy buenas tardes, Dante, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Dante, antes que nada, bueno, te queríamos agradecer por estar acá y preguntarte cómo ves, estuviste escribiendo mucho sobre esto, haciendo tus editoriales, que nos des tu opinión de lo que pasó en las elecciones y del contexto social y político actual. Bueno, es amplia la pregunta. Da para largo, pero sí, bueno, a ver, está claro que después del resultado, que me parece que fue sorprendente para todos, para el gobierno, incluso también para la oposición, es decir, creo que hasta las propias encuestas y algo también desde el registro de lo que han sido los últimos años las elecciones, daban a entender que el gobierno ganaría, por poco, pero ganaría, porque se impondría en la provincia de Buenos Aires, esa era más o menos la idea. Bueno, finalmente eso no sucedió, entonces, está bien, la pregunta es por qué, y ahí, y a su vez después, si el diagnóstico, digamos, si el gobierno está haciendo el diagnóstico correcto. Sí. Y bueno, obviamente eso, en todo caso también se verá con el resultado de noviembre y con el resultado de 2023, pero sin duda que hubo, si querés, una suerte de olvido de la realidad material de las grandes mayorías, y que eso se sintió. Eso respecto de lo económico, si bien yo soy de los que cree que, y me parece que además las elecciones a lo largo de los últimos años han demostrado también que la gente no vota solamente por el bolsillo, pero claro, sin duda eso ha jugado un rol. Después también hay cuestiones de valores, y seguramente, otra vez difícil de medirlo, pero a ver, los cambios en el discurso del gobierno, la forma en que manejó la pandemia, más allá de que si vos me preguntás y si hubiera que hacer una especie de promedio general, a mí me parece que en ese manejo ha habido más cosas positivas que negativas, pero bueno, sin duda hubo varios errores, especialmente creo, para mí fue bastante evidente el cambio de discurso que se aceleró ahora después de la derrota, donde de repente casi por decreto se acabó el virus. Bueno, por eso yo creo que hubo como varios aspectos, pero en principio eso, creo que la gente percibió a su vez un enorme distanciamiento social entre la clase política y la gente, que quizás se puede ver reflejado en lo que fue la foto de Olivos, pero que va más allá de ese episodio. Y si a eso le sumás que entonces en el día a día todos estamos peor, y si a eso le sumás también un cierto, sí, por lo menos una mitad de la población, por poner un número más o menos arbitrario, que se sintió dejada de lado y se sintió como abandonada, bueno, creo que eso, algo de todo eso podría explicar parte del resultado. Sí, justo estábamos hablando en el primer bloque de eso, ¿no? De esta falta de un artículo del Le Monde Diplomatique que decía la cuarentena del funcionariado, ¿no? Como que parecía que en realidad el tema de los cierres y las restricciones terminaban por ir favoreciendo a un sector y no a la mayoría, diciendo, bueno, tal, pero es funcionario, tiene el sueldo garantizado y yo tengo que ver cómo salgo, cómo... Claro, como eso de decir, a mí en mí no se fijaron, a mí no me ayudaron, a mí no me dieron, ¿no? Claro, porque a ver, yo lo pensaba, ¿cómo no va a surgir, más allá de que no se explica solo por eso y que esto es un fenómeno mundial, pero digo, ¿cómo no va a aparecer con tanta fuerza alguien como Milei, con un discurso en torno de la libertad y con un discurso fuertemente antiestatalista, cuando, efectivamente hay mucha gente, yo me imagino más porque en parte soy eso también, porque realmente a todos nos toca de una u otra manera. Hay mucha gente que entendió que finalmente el que trabaja en el Estado, no solo los funcionarios, eso sin duda, pero incluso el empleado raso del Estado, finalmente fue beneficiado, porque se quedaba en la casa, claro, no tenía riesgo de contagiarse, a veces laburaba, a veces no laburaba, cobraba siempre, y hubo otro montón de gente, desde monotributistas, desde gente del sector informal, desde empleados de empresas que tenían que salir a laburar, que no les pagaban, que tenían riesgo de contagiarse. Es una guerra de todos contra pobres. Yo creo que es un error pensarlo así. Ahora,
pero me parece posible que esa especie, digamos, o esa disputa entre lo que pertenece al Estado, lo que tiene más o menos cobijo en el Estado y lo que no, se agudice en un contexto como este, donde mucha gente vio como que había un sector favorecido, y como que el Estado estaba cooptado por un sector que le sacaba provecho mientras saqueaba a la otra mitad, otra vez, por poner arbitrariamente un número, ¿no? Sí, mira, justo tengo acá tu editorial del sábado pasado, el 2021 no es el 2001, donde haces esta comparación de procesos históricos y marcas esto, ¿no? Que en el 2001 la salida, dice en una parte, dice la salida del trueque, la Asamblea Barreal y votar a Zamora. Hoy el descontento se canaliza por exigir la baja del gasto público y votar a Milei. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso, no? Claro, claro. ¿Y qué pasa? ¿El peronismo, la izquierda, que dejó de interpelar? La izquierda, los jóvenes. Siempre la idea era que el joven era de izquierda y bueno, cuanto más iba sumando años te hacía más de derecha. Y ahora el joven es de derecha, es como... Sí, hay varias cosas. Otra vez, me parece que es un fenómeno mundial, pero esta idea de que finalmente una derecha recalcitrante logra interpelar a la juventud, incluso logra interpelar a sectores de trabajadores y a sectores bajos, tiene que ver con que hay un establishment no tanto económico, sino cultural, que es progresista. Entonces, frente a eso, es natural que la juventud, que siempre se suele rebelar con mayor o menor capacidad, o con mayor o menor valor, o con mayor o menor inteligencia, pero lo hace siempre, digo, frente a ese sentido común progresista que se viene instalando, que te dice cómo tenés que pensar, cómo tenés que hablar, qué tenés que comer, frente a eso se revela desde mi punto de vista monstruosamente, pero se revela, y otra vez, y lo puedo entender. No sé si en el gobierno están entendiendo ese fenómeno. Más bien la sensación que yo tengo es que hay salvo algún candidato, lo escuché a Leandro Santoro, muy inteligente, haciendo una descripción en esta línea, pero si no, lo que yo veo es algo así como una especie de desprecio. De repente hay un montón de chicos estúpidos que se volvieron insensibles y que les gusta discriminar porque son fascistas y que están votando a Milei y nadie sabe bien por qué. Y yo creo que ese fenómeno ocurrió. Obviamente en el año 2001 el establishment era otro y el ataque en todo caso se dio hacia otro lado, y por eso también la salida esta que yo planteaba de trueque y votemos a Zamora. Hoy es distinto, si bien la izquierda suma un poquito más de lo que viene sacando, pero el fenómeno, si querés, de novedad es que hay mucha gente que se referencia en sectores de ultraderecha que a su vez están llevando el discurso, digamos, la agenda pública a una agenda más bien de discusión liberal. Sí, porque uno piensa en realidad, pero ¿cómo? Si, por ejemplo, Milei se dice que él sigue a von Hayek, que es un neoliberal en economía, pero ¿cómo plantea esto como una salida novedosa cuando en realidad es más de lo mismo? Dante, una pregunta. ¿Y Milei, qué capital extranjero puede atraer desde tu punto de vista? No, pero también yo no, a ver, no creo que... estoy seguro que no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, ni mucho menos. De hecho, hoy veía, hace unos días veía una declaración donde ya la idea de que todo lo que está en la política es casta política ya no es tanto, o sea que en la medida en que naturalmente él entienda, o en la medida en que ella acerca a alguna posibilidad de poder real, evidentemente tendrá que ir moderándose, como indican todos los libros de la ciencia política. Así que eso, digamos, es un fenómeno que seguramente va a ser, a diferencia de lo que sucedió en Brasil, en la Argentina hay como dos grandes coaliciones institucionalizadas, que es difícil que den lugar a un fenómeno abrupto como el de Milei, que es un fenómeno sin estructura y sin capacidad de poder posicionarse a nivel Argentina, ¿no? Pero la pregunta que hay que hacer es ¿por qué surge eso acá ahora y por qué no surgió antes? Y ahí es donde me parece que los diagnósticos no son los correctos, y más bien lo que hay es enojo, es desprecio, esto se va a pasar, y no hay una mirada hacia adentro de tratar de explicarnos por qué sucede esto. Mira, en tu editorial decís, había un campo, hablando del 2001, ¿no? Había un campo fértil para ofrecer otra cosa, y eso lo vio muy bien Néstor Kirchner. O sea que Néstor Kirchner es un estadista
bueno, que ve lo que se tenía que hacer y ve también lo que en ese momento se necesitaba, que era un Estado más presente, un Estado con su rol de contención, digamos, ¿no? Para toda esta gente que había quedado excluida, todas estas personas excluidas del sistema, como fue en el 2001 y en los años que siguieron. Ahora, ¿está ese estadista? ¿Qué tenemos ahora? Lo lamento, me parece que no hay, pero... Hay como un vacío, ¿no? De representatividad, o bueno, que lo podría tener Cristina, pero a la vez como que también muchos a Cristina la vemos un poco corrida de ese lugar que por ahí tuvo en su momento, ¿no? Sí, a ver, la sensación que yo no tengo esta información y yo simplemente lo veo, creo que como lo que acabas de decir vos, digamos, me parece que Cristina no es la que está tomando las decisiones. Por supuesto que si vos me apurás, digo, yo creo que en Cristina hay una cabeza superior, altamente superior. Eso no quiere decir que no se pueda equivocar, que no haya cometido 1000 errores, no importa, pero digo, en la relación con el resto de la dirigencia política, con Cristina hubo un plan, digamos, y yo creo que también eso es lo que uno ve y que seguramente afecta también bastante a la militancia propia. De hecho, creo que si uno habla en privado con muchísimos de los votantes del Frente de Todos en 2019, no hay uno que esté contento. En todo caso, si vota por el horror de lo que hay enfrente, pero no porque esté de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y a su vez también, y lo pego con la respuesta anterior, a ver, con la muerte de Néstor Kirchner, con el segundo mandato especialmente de Cristina, pero a partir también de lo que había pasado en 2008, se generó una épica que arrastró en el mejor de los sentidos a un montón de jóvenes y a toda una generación, que quizás es la generación que hoy puede tener entre 35 y 45 años. Claro. Yo en algún momento también lo había escrito, algo así como la juventud ha pasado del Eternauta al Joker, ¿no? Sí, yo me acuerdo de eso. Entonces, esa figura, digamos, del héroe colectivo que enamoró a toda una generación, se ha roto por un montón de razones que seguramente no caben en esta conversación, pero entonces hoy ese modelo de juventud más bien es la de un payaso que sale a quemar todo, que se rompa todo y que no sabe bien por qué, ni sabe bien para dónde quiere rumbear. Claro, es el líder que surge de la anomia, vendría a ser el Joker. Claro. Exacto. Y vos le preguntás, ¿pero vos qué querés? Y no sé, yo quiero que se prenda fuego todo. Claro, es la falta de liderazgo político, digamos. Claro, pero a su vez lo interesante es que la derecha hoy te da una épica. Después podemos decir, che, es una épica de mierda, no importa, pero a ver, te da a alguien contra quien combatir. Otra vez, no importa si está bien, si está mal, si es un fantasma, si están inventando, no importa. Ojalá nos dieran un fantasma contra el cual combatir. Pero lo que uno encuentra hoy es que en el gobierno no te proponen nada, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para enamorar a un pibe de 18, 20 años cuando del gobierno te dicen quédate en casa? Sí, de la moderación, no se puede, la correlación de fuerza. Digo, claro. Sí, no quiero caer, digamos, justo en eso. Yo fui el que más se quedó en casa, por cierto, además, y creo que lo hizo bien el gobierno eso en ese sentido. Pero digo, lo interpretaste bien, esta idea de siempre soy el moderado, siempre soy el que... No, pero no, eso no, mejor no. Claro, de hecho se dio cuenta el gobierno hace algunos meses de que eso no funcionaba y ahora es el que abre todo y es el que te dice, bueno, ahora hay que votar por el goce, como se llegó a decir antes de las elecciones, sí. Pero ya era tarde y además los pibes no votan por el goce, los pibes gozan, no hace falta que vayan a las urnas para gozar. Entonces, claro, no hace falta que te lo permitan políticos. Claro, sí, lo hacen igual, y lo hacían igual y lo van a seguir haciendo, entonces... ahí me parece también que hay otro elemento que permite entender el cambio de la juventud. ¿Cómo ves esto el 17 de octubre, de no marchar, de adherirse a la marcha de la CGT? Y no sé, a ver, hay también, quizás hasta va en línea con esto, ¿no? Es un gobierno que además que en general, otra vez digo, es difícil que te enamore un gobierno que... Alguna vez lo escribí así medio en broma y perdón por la autorreferencialidad de nuevo, pero era el gobierno de Yuya, ¿viste? Que era un pasito para adelante, un pasito para atrás. Sí. Y acá casi lo mismo. Yo no sé incluso de los detalles, si finalmente el gobierno alguna vez había puesto al frente la organización y después se bajó, lo que sea, pero lo que por lo menos queda en el imaginario es que el gobierno impulsaba y ahora el gobierno va para atrás. Y a su vez, digamos, se adecua a una movilización, que es una movilización
superestructural, si querés, de una burocracia, y lo digo casi en términos descriptivos, no saco la evaluación de ahí, pero no veo masas movilizadas con fervor y clamor popular detrás de la CGT hoy. No parece. Y entonces, quizás lo que se termine dando es que haya una plaza, entre comillas, autoconvocada, sí, de, digamos, que obviamente apoya al gobierno, pero que le está pidiendo al gobierno que avance, que deje la moderación, que es un pasito para adelante, un pasito para atrás, y que finalmente avance en la línea de lo que la gran mayoría del votante del Frente de Todos quiso en 2019 y que no lo está viendo, más allá del asterisco de la pandemia que no podemos pasar por alto. Pero ya se veía en los primeros 100 días de gobierno y después se fue profundizando con lo que yo insisto siempre cada vez que me preguntan, es con la ausencia de al menos una medida de transformación estructural en línea con redistribución de riqueza. O sea, tal cual. eso... Sí, tal cual. No hay una. Vos podés, un bono acá, un bono allá, tratamos de que no pierdan con la inflación, pero todo eso está perfecto, pero es decir, dame una que haya molestado a alguien y eso no está. Entonces, desde ese lugar es difícil. Digo, la moderación que a vos te sirvió para ganar una elección no quiere decir que te sirva para gobernar. Y evidentemente no está convenciendo a nadie, ni a los propios ni a los ajenos. Los ajenos te siguen corriendo. Vos podés seguir siendo moderado y te siguen diciendo que sos Venezuela. Sí, pero eso es verdad. Eso no te van a votar, digamos. Claro, o sea, un tuit desafortunadísimo, pero no deja de ser un tuit desafortunado. De Aníbal Fernández te roba una semana de agenda, sí, y te pone que prácticamente ya es un estado policíaco. O sea, decís, ¿para qué te pones a eso? O sea... Pero por supuesto, a ver, digo, lo de Aníbal es llama la atención en alguien con tanta experiencia, es decir, no le puede dejar el arco servido a quienes están todo el tiempo esperando la sobreactuación para victimizarse. Ahora, pero vos fijate, vamos a estar una semana hablando de eso. Hablamos de claro, si es un estado autoritario, por favor, ¿no? Dante, para cerrar, vos como una persona con mucha actividad en la comunicación y bueno, por haber sido también parte de lo que fue 678, ¿no? ¿Cómo ves el manejo de la comunicación actualmente? Actualmente, post-Biondi o en general, digo, los 18 No, en general, claro. en general, el gobierno de Alberto vendría a ser. Si cambió en algo, si estamos igual. No, yo creo que es mala la comunicación. En general ha sido mala siempre la comunicación durante el kirchnerismo. Más allá de que yo soy de los que cree y siempre también repito, no creo que la política se reduzca a un tema de comunicación. Y tampoco caigo en esa de el kirchnerismo hacía las cosas bien pero comunicaba mal y el macrismo hacía las cosas mal pero comunicaba bien. No, eso parece también una subestimación a la población, pero lo que ha hecho, a ver, la exposición, por ejemplo, la sobreexposición de Alberto Fernández ha sido catastrófica. Lo que pudo sacar algún rédito quizás en los primeros meses de pandemia, donde él aparecía bien, con el tono justo, con los tiempos justos, con una cosa más pedagógica, etcétera, después el gobierno se abrazó a eso, no lo entendió. Ahí otra vez, yo no manejo información, yo no sé cómo funciona en la intimidad, pero da la sensación de que a Alberto no le gusta ceder eso, ha cometido un montón de errores por improvisación, se sobreexpone antes de la elección, estaba todos los mediodías por cadena nacional paga, anunciando cosas que la gente la veía completamente distante. Claro. Ahora cambia esta idea de salgo con un cuaderno en contacto con la gente y como una transformación 180 grados, pero además es difícil comunicar cuando vos no tenés claro el rumbo. ¿Qué es lo que querés comunicar? Claro, creo que a nosotros nos pasa también. No sé si, quiero decir una cosa buena y a veces no tenés. Y tenés que ser realista. A veces no, pero te tirás en contra. Uno también tiene que ser realista y decir, ir marcando también las cosas que nos parece que no están bien. Claro, a mí me parece que parte de la campaña centrada en la vacunación, a mí me parece que eso estaba bien. Sí, bueno, obviamente que salía a mostrar eso. Ahora también, y en su momento yo lo pensaba, y después, bueno, finalmente me lo confirmó, yo lo preguntaba, porque no lo sabía, pero digo, si no sea cosa que quizás, justamente, una vacunación que aún con los errores ha sido más o menos exitosa, yo creo que fue más o menos exitosa,
termina generando, paradójicamente, que la gente deje de preocuparse por el virus y se preocupe efectivamente por lo que se venía preocupando antes, 50% de inflación, falta de laburo, falta de perspectiva. Entonces quizás se pagó eso, ¿no? Paradójicamente, si la situación de que con el virus hubiera estado peor, quizás el tema de la vacunación hubiera ocupado un rol más importante a la hora de votar, pero como por suerte se resolvió o se está resolviendo antes, ojalá sea así, cruzamos los dedos, claro, la gente empezó a decir, bueno, pero finalmente hace casi 2 años que estamos acá y yo estoy peor, y entonces te quiero castigar, y así fue que votó. Claro, sí, esperemos, bueno, que más allá del resultado, que podamos salir adelante, ¿no? Y yo siempre pongo eso, uno piensa, bueno, como pasó con Néstor Kirchner, pudimos salir de esa, tenemos que salir de esto de nuevo, ¿no? Me parece que... Sí, pues dependerá mucho, el resultado no creo que varíe mucho, es decir, podrán acercarse un poco más los números, podrán alejarse un poco más, no creo que haya ahí demasiado, un diputado más, un senador menos, no creo que eso juegue. El punto es, a ver, eso, ¿cuál es el diagnóstico que va a hacer el gobierno? Otra vez, digo, si el diagnóstico es, perdimos porque nos olvidamos de dar unos IFE, y a mí me parece que se van a equivocar. Claro. Y además le van a dar la razón a los liberales, es decir, si tu único plan es, efectivamente, sin aumentar la oferta, sin tener un plan de país, es emitir para poder contener a una cierta masa de desclasados, y eso no te puede durar, porque aparte la inflación te lo come vivo. Cuando le depositaste la plata, ya la comida aumentó el doble. Entonces, claro, lo que veníamos hablando, sí. No, eso no, por eso te puede resolver, digo, lo inmediato, te puede aguantar un poco, podemos llegar a diciembre, pero no sirve como proyecto eso. Bueno, Dante, la verdad que te agradecemos muchísimo, está para seguir conversando. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Tenemos que ya terminar el programa, así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, te invitamos a seguir conversando con nosotros algún que otro miércoles. Dale, cuando quieran, les mando un beso grande. Un abrazo y bueno, te seguimos escuchando y leyendo.